Soy Phil Smith y amo a México. De hecho, soy amo de México. No sé si siempre lo entiendo, pero sé que siempre lo amo. Y sé que por alguna razón cada 100 años los mexicanos salen de sus casas para tratar de hacernos las cosas imposibles a los hombres de negocios como yo. Y lo peor es que si se rebelan, lo pueden lograr. En 1810 parecía imposible que México fuera un país independiente, y eso nos ha costado mucho dinero en tropas y préstamos a su gobierno para asegurarnos que aún ahora no lo sean. En 1910 parecía imposible que México fuera democrático, y gracias a los grandes fraudes electorales, todavía no lo es. Es 2010, el reloj de la historia está sonando de nuevo, y parece imposible que sea el gran país seguro, próspero y justo que los mexicanos quieren. Es la hora de preguntarles si quieren seguir siendo un país rentable para el fracaso o si son capaces de acabar con este control capitalista sobre su país. Cálmense, mexicanos. Es hora de asumir que el cambio se hace no más sentado y obedeciendo órdenes y creer todo exactamente como les dicen en la tele. Porque como mi compadre Javier Aguirre dijo, México está jodido. México, jodido. Un sistema político mexicano controlado desde las más altas esferas, títeres de una burguesía, haciendo creer al pueblo que existe la democracia. Un pueblo que se ha olvidado de su historia, deshumanizado y conformista, porque mientras como de esa corrupción no le interesa ver a su país hundirse y a sus hermanos en la miseria, sacando ventaja de un dolor interminable de hombres de buena voluntad, vendiendo su alma al mejor postor. Un gobierno que habla mucho y hace poco, un partido hecho pedazos, que hoy en día traiciona a su pueblo que confió en una transformación. Un presidente que criticó a la mafia del poder y que hoy está acompañado de asesores empresariales, coquetea con líderes sindicales, y en ocasiones burlándose de periodistas que le dicen la verdad y exhibiéndole, contestando que él tiene otros datos, cayendo en la ridiculez de un jefe de Estado mediocre, títere del sistema político mexicano. Fanáticos en redes sociales, priistas, perredistas, panistas y morenistas, insultándose vulgarmente haciendo el trabajo sucio, mientras en una recámara todos se conocen y burlan a un pueblo ignorante, saliendo con máscaras a una campaña donde todos son vencedores. Pero como decía un pensador, la gente no quiere saber la verdad, para que sus esperanzas no sean desvanecidas. Triste realidad de algunos mexicanos, porque hoy en día la mayoría de obreros, maestros y campesinos siguen siendo tratados como esclavos, luchadores sociales asesinados, una delincuencia desatada sin escrúpulos, un gobierno ciego desde sus municipios, hasta llegar a sus estados. ¿Quién salvará a México? Y creo que la respuesta está en ti. Cuando dejes de ser títere, cuando dejes de ser egoísta, cuando aprendas a ser mexicano, y dejar a un lado tu interés manipulador, y dejarles a tus hijos, un nacionalismo en lo más profundo de su corazón, porque en ellos estará la semilla que traerá frutos a una nación desolada y desamparada y golpeada. México es de los mexicanos, únete con tu familia, tus vecinos, con tu colonia, con tu municipio, y cuando todos estén unidos no habrá quien los detenga, solo deben estar convencidos de amar a su país que es México. Reforma energética. Votación con alegría de panistas y priistas, entregando el patrimonio de México a la iniciativa privada. Abraham Montes, por México, a favor. Celia Gauna Ruiz de León, a favor. María Concepción Navarrete, a favor y por México. Blanca Estela Gómez, a favor. Cristina González, compartiendo un gran proyecto, a favor. Por la victoria cultural del PAN, Adame Alemán, a favor. Germán Pacheco, a favor. Jimena Martel Cantú, a favor. Maximiliano Cortázar, a favor. Omar Borboa, en sentido inverso de la positiva. No, en sentido inverso de la negativa. A favor. Borboa, a favor.
Homero Niño de Rivera, a favor. Beatriz Zavala Peniche por la reforma de Acción Nacional, a favor. Gerardo Liceaga por México, a favor. Javier Filiberto Guevara por Congruencia México, a favor. Raúl Gómez Ramírez porque sale de Champs y sus hijos, a favor. Francisco Cepeda porque baje el costo de la luz y el gas, a favor. Jesús Tolentino Román, a favor, y Botellito de Jerez. Frinés Oraya, a favor, y lo mismo que el biólogo. Juan del Bosque, a favor. Traicionero, su abuelita. Aquí no hay más traidores que quienes por unas monedas le cobraron más impuestos a la gente. Víctor Fuentes, a favor. No, es que eviten eso. Rocío Melchor Vázquez, PRD, en contra. Víctor Manuel Manríquez del PRD, en contra. Diputadas y diputados, les ruego continuemos con civilidad esta votación. Adelante. Lourdes Amaya, PRD, en contra. Y de veras qué bueno que tenemos una patria, porque si tuviéramos dos, las mismas que vendían. Puñado de traidores, títeres de Peña Nieto. Yo solamente, presidente, que llames a la prudencia, porque este señor tiene 5 gasolinerías ahí en Yucatán. Por eso defiende la reforma energética. Armando Contreras Ceballos, de Michoacán, en contra. Ramón Antonio Zampayo por las y los mexicanos, a favor. Teresa Jiménez, del PAN, a favor de México, a favor de las nuevas generaciones, a favor. Martínez, Movimiento Ciudadano Oaxaca, en contra. No puedo ser cómplice de estos bola de verdugos, traidores, sátrapas, en contra del pueblo de México. Rodrigo Chávez Contreras, en contra, bola de traidores. Silvano Blanco de Aquino, estaremos nosotros siempre considerando Peña Nieto, traidor a la patria, en contra. Loreta Ortiz, diputada congruente, que la historia juzgue a toda esta bola de traidores a México y a los mexicanos. La historia los va a juzgar. Lorena Méndez Denis, en contra. En contra, obviamente. Bueno, ¿a quién se refirió, señor presidente? De que no, ¿a quién se refirió que no es diputado? ¿A quién se refirió? Me llamo Rodrigo Chávez Contreras y soy diputado. Le exijo una disculpa, señor presidente. Presidente. Permítame, por favor, diputado. Esta presidencia asume absolutamente la responsabilidad. Permítame, por favor, diputado. Esta presidencia asume absoluta responsabilidad. Si es usted diputado, su voto está registrado. Permítame, presidente. Continúe la votación. Permítame, presidente, permítame ilustrarle. El señor es el suplente del ciudadano Martí Batres, que tiene licencia. Usted es el presidente de la Cámara, está obligado a saberlo y le exijo respeto para quienes estamos en esta parte del auditorio. Bojorquez de Tabasco, orgullosamente mexicana, no avalará nunca el atraco, el robo y la entrega de Peña y todos sus borregos. En contra es mi voto, por siempre mexicana y orgullosa. Ustedes llegarán a los distritos y ahí verán cómo les van a responder el pueblo de México. Les queda de ver, ustedes les quedará de ver al pueblo de México, traidores al voto y a la confianza de muchos mexicanos. Revolución Democrática, en contra, diputado Anaya, en contra, registre mi voto. Así lo registro. A ver, por favor, diputado, le pido que ponga orden, secretario, presidente de la mesa directiva, le pido que ponga orden para que... Aida Fabiola Valencia Ramírez, en contra. Traidoras y traidores a la patria, vengan a
su madre! Arturo de la Rosa Escalante, con actitud positiva, a favor. Marcelina Horta Coronado de Tamaulipas, y por lealtad a mi partido que ha luchado mucho, Acción Nacional, a favor. Movimiento Ciudadano en contra y responsabilizando a Enrique Peña Nieto de todas las consecuencias. Peña Nieto, traidor a la patria. Se procederá a pedir el voto a la mesa directiva. Javier Orozco, a favor. Magdalena Núñez Monreal, PT, en contra. Carreño Mijares, a favor. Briviesca, a favor. Marisela Velázquez, a favor. González Morfín José, a favor. Arroyo Vieira, sí. Ricardo Anaya, a favor. Señor presidente, se emitieron 354 en pro, 134 en contra, 0 abstenciones. Aprobado en lo general por mayoría calificada. Es mayoría calificada, el presidente. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. A partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Algún día en México habrá justicia. El traidorzuelo de Peña Nieto, Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidorzuelo de Peña Nieto, ¿podría callarlos, presidente? Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidorzuelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, compañeras, hoy como nunca el pueblo de México nos está observando. Nunca se había interesado en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y hoy, gracias al esfuerzo que hemos hecho desde el Partido del Trabajo, todos los ojos están puestos en esta decisión. Es un momento clave, es un parteaguas para la revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Es fundamental. ¿Cómo podríamos ir a nuestros distritos a explicarle a la gente que votamos por el PRI, cuando en todas las campañas electorales una consigna es ni un voto al PRI ni un voto al PAN? Cuando hoy todavía está la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin aclarar, cuando la red de corrupción de Odebrecht se hizo desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, priista, dándole sobornos al PAN por $6 millones al PRI y al PAN. Los senadores 68 millones, los diputados 58 millones, alguien que estuvo ahí muy honorable en la presidencia recibió 6.8 millones y fue candidato a la presidencia del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. El compañero presidente hoy en la mañana se manifestó como ciudadano en contra de las maniobras. ¿Cómo se le llama a que 4 diputados del PRD se sumen a las filas del PRI para darle mayoría si no es una maniobra burda, vulgar? Los 4 diputados del PRD van a estar 15 minutos en las filas del PRI, luego se regresarán al PRD, pero van a cargar toda la vida con esa vergüenza de haber sido priistas por 15 minutos. Para robarnos la presidencia de la Cámara de Diputados que en derecho nos correspondía, porque nosotros llegamos a esta Cámara con 61 legisladores, Morena con 192, Acción Nacional con 81, el PES con 56 y el PRI con 45. El revolucionario institucional no tendría legitimidad para subir de ese número. Ganó solo 9 distritos de mayoría. El pueblo lo repudió, lo mandó a un lejano 3er lugar en la elección presidencial y al 5º lugar de legisladores en esta soberanía. ¿Por qué va a presidir la Cámara de Diputados? ¿Por qué va a presidir una pandilla criminal que remató el patrimonio nacional,
que endeudó al pueblo, que masacró, que empobreció a la gente, que nos llevó al segundo lugar de pederastas del mundo. Es terrible lo que estoy planteando y podría irme largo. Compañeros, compañeras, tengo aquí 4 expedientes de compañeros de Morena que firmaron para pasarse a nuestra fracción parlamentaria. Y está Manuel López, al cual le agradezco de corazón su apoyo, que podría estar aquí también en estos 5 expedientes y seríamos más que los que presentó el PRI para legítimamente presidir la Cámara de Diputados, y no los presentamos porque hemos cuidado a Morena, porque hemos cuidado la Junta de Coordinación Política, porque contrario a las campañas que nos han hecho, hemos sido y seguiremos siendo unos aliados leales. Perdón. La cuarta transformación de AMLO. Porque en otros temas ya se quitó la máscara a Porfirio Muñoz Ledo. Y conste que yo lo advertí aquí. Hay que preguntarle abiertamente si ya se declaró enemigo de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. No sé si ya le habíamos dicho, y si no se lo habíamos dicho le ofrezco una disculpa, y si ya se lo habíamos dicho pues se lo reitero, que Porfirio Muñoz Ledo anunció las tardeadas en oposición a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Porfirio Muñoz Ledo se declara, la neta, opositor desde Morena. Llama al pueblo de México a evitar que el presidente siga destruyendo al país. El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, se declaró literal, con sus tardeadas, enemigo de Andrés Manuel López Obrador y la transformación. ¿Qué se supone que deberíamos de hacer de acuerdo a Porfirio Muñoz Ledo? ¿Aplaudir? ¿Entender? Si acaso nos salen con que a Chuchita la bolsearon y no se hace la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. No, don Porfirio, poniéndolo en términos llanos, no nos hagamos pendejos. Y usted no es ningún pendejo. Yo siempre lo he respetado. Pero no me la chifle, que es cantada, diría el maestro Zenén Ceferino. Presidente, no le acepto su moción de orden, porque no hay de dónde. No sé que usted quiera provocar lo que no permitir. Adelante. No me falte al respeto, no le falta, presidente. Usted no falta. Somos pares. Usted no me falte al respeto, porque somos pares. Somos pares. Y usted me está aludiendo y le exijo el uso de la palabra. No, sí, no se lo permito, porque usted fue el agresor. Diferencias suscitadas entre los senadores de Morena, Ricardo Monreal y Martí Batres, por la definición de la presidencia de la Cámara de Senadores, llegará al ámbito legal, al no ceder ninguno en sus posiciones. El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, instó al senador Martí Batres a presentar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes de supuestos sobornos promovidos por Monreal para que los senadores del grupo parlamentario no reeligieran a Batres como presidente de la Cámara Alta. En la víspera, y luego de no alcanzar los votos requeridos para ser por segundo año consecutivo presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres acusó a Monreal Ávila de haberlo perseguido políticamente y cerrarle el paso a través de cañonazos, es decir, sobornos a otros legisladores para que no lo respaldaran. Denunciando que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Dulce María Sauri Riacho. Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía. Un solo líder sindical durante tantos años como Carlos Romero de Champs, y de pronto fracturarlo, no sabemos todavía de qué manera se dará, pues me imagino que es un asunto importante para muchos, y no sé si hayas recibido algún tipo de presiones para que no fuera así o algún tipo de amenaza. No, al contrario, digamos, de entrada siempre el plan de gobierno de nación, la convicción del propio presidente Andrés Manuel
Manuel López Obrador fue libertad. Nosotros tenemos que cumplir con la ley, Estado de Derecho, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces, en realidad no nos tocó este tipo de presiones, y finalmente lo que pase en un posible conflicto intergremial entre dos sindicatos, pues es una cosa que se tendrá que resolver en su momento. Y no voy a dejar de contestar ese grito de que qué voy a hacer con Romero de Champs. Respondo: democracia sindical, voto libre y secreto. Son ustedes los que quieren crucificarlo. Allá ustedes. Yo soy inocente de la sangre de este hombre. En torno a los cuestionamientos que ha recibido la figura de Romero de Champs, el mandatario aseguró que no hay elementos en su contra y que el gobierno no actuará en contra de él. Nosotros no vamos a actuar si no tenemos elementos, si no hay denuncias, si no hay pruebas. Está jodido. Exigió a sus amigos corruptos, líderes sindicales, y dejar en el olvido a los que generan la riqueza de México, obreros, campesinos y maestros. Esto es AMLO, nosotros hipócrita. vamos a actuar con mucho respeto a la autonomía sindical. En ese sentido, presidente, la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, pareciera entorpecer al nuevo sindicalismo de la 4T, pues no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex llamado Mario Rubiciel Ros García, por cierto, su paisano. Porque aunque no hay nepotismo, el padre de la secretaria, Arturo Alcalde Justiniano, curiosamente también es el abogado personal de Romero de Champs desde 1990. Tenemos que hacer modificaciones seguramente a nuestros estatutos. Debemos terminar con costumbres que no están en la ley. De 40 años, y este tipo reconoce que estaban fuera de la ley y que hoy recapacitara con el gobierno de AMLO y poner todo en orden. Qué cinismo, y enfrente de la defensora de líderes corruptos Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, y el otro títere de Obrador con una cara de sorprendido, una burla a la clase obrera mexicana. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, señor presidente. El día de ayer se habló acerca del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, usted afirmó que el SME lo destruyeron. Este año hay cambio de su secretario general, que es Martín Esparza, y se piensa reelegir. Lleva 15 años como secretario general y ya antes venía ocupando otras carteras, es decir, prácticamente nunca ha trabajado. Encima de eso, modificó los estatutos sindicales para que la duración en el cargo fuera por 5 años en lugar de 2, como estaba establecido desde los años 30 del siglo pasado. Simultáneamente a su cargo como secretario general, es miembro del Consejo de la Administración de la empresa transnacional Fénix, lo que lo convierte en el representante de los trabajadores y de la empresa al mismo tiempo. Es juez y parte, conflicto de intereses. Aún así quiere la elección ocupando ambos puestos. En junio del año pasado hubo elecciones para cambiar a la mitad del comité y hay una demanda por fraude electoral que no avanza. El elefante reumático no camina. Sin embargo, en cuestión de días le dieron la toma de nota tanto del proceso electoral como de la reforma de estatutos sindicales. Aquí no hubo elefante reumático, al contrario, un veloz correcaminos. Ahora en 2020, que habrá elecciones para elegir al secretario general, puede suceder lo mismo, que les den su reconocimiento y las demandas estén nuevamente congeladas. ¿Por qué no se agiliza el proceso de la demanda? ¿Por qué se permite que un miembro representante de la empresa Fénix sea también el representante de los trabajadores de esa misma empresa? Si es cierto que este gobierno no protege a dirigentes,
¿Por qué en cuestión de días le dan la toma de nota a la reforma de estatutos sociales y al comité y en 6 meses no avanza la demanda de estos trabajadores? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, pues vamos a pedirle a Luisa María, alcalde, y a la licenciada Olga Sánchez Cordero que nos ayuden en este proceso de democratización, ¿sí?, en el SME. 6 camaradas, Martín Esparza Flores, como secretario general. Eso sí, no. Si hay un dato equivocado, un señalamiento equivocado, decirlo, y si corresponde a la realidad, rectificar y decir, nos equivocamos. Hijo, mano. Pues te recuerdo, remedo de presidente, que cada que se te presentan argumentos que contradicen tus estupideces, siempre sales con tu risa burlona y ridícula a decir que tú tienes otros datos y con eso le das la vuelta sin más. Así que, como dicen en mi pueblo, no. Bienvenidos a esta firma de memorándum de entendimiento entre Mota Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el presidium nos acompaña Joao Parreira, director general de América Latina de Mota Engil, José Miguel Bejos, presidente del Consejo de Mota Engil México, Jaime Isita, de la dirección de Mota Engil. Por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas se encuentra presente nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. México está jodido. Es muy grave la condición en que están poniendo a compañeros y compañeras del movimiento. Muy grave. Yo como ciudadano nunca he votado por el PRI, nunca lo haré. Como diputado menos. Es inaceptable. Es una falta de ética votar por el PRI. Hablan de legalidad. Aquí, en este lugar, el hoy compañero presidente fue desaforado para enviarlo a la cárcel y sacarlo de la carrera presidencial en 2006 invocando la legalidad. Aquí el PRI y el PAN votaron el Fobaproa, que se han pagado 1 millón de millones de pesos, se deben 700,000 millones a nombre de la legalidad. Aquí se votó la reforma energética producto de sobornos desde el más alto poder, desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, a nombre de la legalidad. No se siga usando la legalidad como pretexto para dar la espalda al pueblo y al movimiento. Hay compañeros, compañeras que me están usando como pretexto para votar al PRI, pero si el PT ni siquiera ha hecho una propuesta a la mesa directiva, porque no hemos querido hacer valer la tercera fuerza que tenemos. Aquí hay compañeros y compañeras valiosos de sobra para encabezar la mesa directiva. No es cierto que sea mi ambición personal lo que esté llamando a votar al PRI. No, ¿por qué van a votar por el PRI? ¿Por qué van a votar por el PRI? Pregunto a los compañeras y compañeras del movimiento. A ellos se los pregunto. Y la ciudadanía se los está preguntando. ¿Por qué van a votar por el PRI, que fue mandado al 5º lugar en esta soberanía y a un 3er lejano lugar cuando tenían todo, la presidencia, la mayoría de diputados, la mayoría de gobiernos de los estados, están en el basurero de la historia? ¿Por qué les dan aire artificial? Pues ahora sí que, como usted dice, yo tengo otros datos. Cuando estaba escuchando que estaban hablando de delitos, mencionan solamente lo que tiene que ver con la droga, mas no mencionan que también tenemos delitos, muerte, asesinatos, desaparecidos y secuestrados por delitos de los conflictos agrarios. Y esto lo estamos viviendo en Bahía de Banderas, que es donde a mí me consta. El pasado 12 de mayo, usted visitó nuestro municipio y ahí, pues, este joven, usted platicó con él. Yo grabé, yo soy Patricia Aguilar de noticiaspb.com. Y este jovencito desesperadamente le dijo a usted que estaba amenazado de muerte. Quizá lo recuerde. Sí lo recuerda porque usted recuerda todo, afortunadamente.
Usted le pidió al gobernador Antonio Echeverría que le diera apoyo, que lo atendiera. El señor Echeverría le dijo, porque ahí está grabado en mi video, que lo visitara otro día al Palacio de Gobierno. Este jovencito fue ahí otro día y fíjese, gobernador, que le dijeron que regresara hasta 15 días después. A los 2 días el joven recibió una amenaza de que lo iban a matar si insistía en seguir buscándolo a usted. A los 3 días, el 17 de mayo, precisamente esta foto que estoy poniendo aquí, la saqué de mi video, donde yo lo grabo que está dialogando con usted y desesperadamente le dice que su padre está en la cárcel por un delito de secuestro que le fabricaron. Fue fabricado, eso lo aseguran ellos, fue fabricado. Yo he seguido muy puntual este asunto, que es un conflicto de tierras del ejido de Valle de Banderas en San Clemente de Lima. Fue precisamente ahí, presidente, donde usted lo abordaron. Recuerda, era un buen grupo de personas que ahí lo pararon en una valla humana para que usted no se les fuera. Este muchacho, el día 17 de mayo, lo desaparecieron. No es faltar a la verdad de lo que se está viviendo en Quintana Roo. Aquí estoy yo y sabe que es una situación realmente tremenda. El gobierno del estado incluso se encarga a través de sus medios de comunicación un día a culpar a su gobierno de negligencia por la tardía, la mala forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo. Al día siguiente vemos portadas de usted y del gobernador casi de cachetito. Entonces la cosa es que en medio de todo eso, la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado, en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está costando hoy a Quintana Roo. Otra cosa más también, en ese exceso de optimismo, presidente, es que su CISEN o quienes le están informando mal. Nosotros que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de 2, a veces alcanzamos hasta picos de ejecutados de 3 hasta 4, con heridos de 7 a 7 personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo. No hay investigación. Hay 3 reporteros asesinados. Hay 2 reporteros que están huyendo. Es decir, es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada. No se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo, en la zona norte. Es decir, hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno desde que usted asumió de todo lo que está pasando. Siguen siendo un país sometido por no conocer su propia historia. Bienvenidos al México jodido del 2000. Gracias, mexicanos, por enviar tus hijos al gabacho para ser mis esclavos ilegales. Gracias, mexicanos, por entregar tus ríos, tus playas y montañas a mis compañías. Gracias, mexicanos, por prestarse a la guerra de las drogas y permitirme comprar tus políticos con las ganancias. Gracias, mexicanos, por quedarse frente a la tele en este año bicentenario. México ya es nuestro lugar. 2010 es nuestro año. Es hora de vender tu patria al mejor postor. ¿Y por quién vamos a votar? Por Morena, que prometió acabar la corrupción, por el Partido de la Revolución Institucional, que empobreció a México más de 80 años, por el PAN, que entregó los recursos naturales a los privados, o por los otros oportunistas que se unen en campañas para no perder su registro y vendiéndose al mejor postor. La anécdota de Stalin narra que a media reunión, mandó traer una gallina, la cargó amorosamente por toda la habitación, le habló bonito, exaltó sus virtudes y belleza, se la mostró y presumió a los asistentes y repentinamente cambió su actitud con ella y la tomó del cogote y la golpeó, la desplumó y la pateó hasta casi matarla, sin importarle por un segundo las muestras de dolor emitidas por el ave. Un momento después sacó de su bolsillo unos pocos granos de maíz y se los fue aventando uno a uno a la gallina, y para sorpresa de todos los presentes, la moribunda ave, como pudo, desplumada y maltrecha, lo persiguió por toda la habitación agradeciendo cada uno de los pocos granos de maíz que le daba el dictador, que finalmente la levantó y la abrazó y les dijo: así se gobierna, estúpidos, el pueblo es como la gallina. Stalin explicó que exactamente así es el pueblo, hay que crearle problemas, llevarlo al límite, ponerlo de rodillas y después darles unos pocos granos,
que sientan que tú eres el único que les puede salvar y te amarán, porque su memoria es corta, olvidan fácilmente cómo la gallina y sus necesidades son largas, nunca se acaban y siempre buscan un padre que les premie o les castigue, siempre desean tener a alguien al que le profesen más temor que amor, un Dios que castiga más de lo que bendice.